Vamos a acabar antes de que te me olvide. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de estoicismo. En esta ocasión, déjenme compartir mi pantalla. Ah, acá está. Listo. Bueno, les doy la más cordial bienvenida, como ya saben. Híjole, espérenme, es que me falta agregar la presentación de acá. En lo que voy iniciando. em, Vamos a hacer de todos modos un breve resumen ahorita después de esto. Aquí está ahora sí. Pensé que iba a ser más tardado, pero no, la encontré luego, luego. Aquí está. Vamos a hacer un breve resumen antes de abordar como tal los temas que nos competen a la sesión del día de hoy. Y ya saben, en cualquier momento, duda, participación, comentario o cosa que quieran añadir, pues estamos para escucharles también, ¿verdad? Entonces... Vamos a lo que nos compete el día de hoy. Y tenemos nada más y nada menos que una cita. La muerte no es nada terrible, sino la opinión de la muerte es lo realmente terrible. Aquí se cortó la cita, no sé por qué, pero esta se le adjudica a Epicteto, un autor muy sonado también para el estoicismo, del cual vamos a hablar el día de hoy. Y para ello también tenemos que mencionar un breve resumen de la sesión pasada. Si bien recuerdan, comentamos, les voy a ir dando pistas, e igual si quieren añadir algo ahí en el chat o desde su micrófono, algo que crean pertinente, pues también es momento. Comentamos un poco acerca de las biografías, más específicamente de Diógenes, el cínico, quien contribuyó de sobremanera, en gran manera, en el estoicismo de Zenón de Sitio. Como tal, decíamos que el estoicismo no solo apropió ideas de Diógenes y del cinismo, sino que también de muchas otras vertientes filosóficas que había en su época. Así que el estoicismo es una mezcla, una mezcolanza de todas ellas. Y también mencionábamos que Zenón, al ser fundador de esta corriente, pues impartió estas clases, por decirlo de alguna manera, gratuitas. O sea, eso era algo muy novedoso para la época porque pues la academia, por ejemplo, de Platón y las cuestiones de Aristóteles eran más como mm, centradas a la aristocracia, a quienes tenían los recursos suficientes, ¿no? Y esto del estoicismo, al divulgarse en la estoa, en la puerta de este templo en específico, pues era algo para el público en general, para quien se interesara, para quien escuchara un poco y le llamara la atención, ¿no? Y eso ya era algo, un parteaguas que pues ya lo podemos ver, también te viene del cinismo, ¿no? Esta vertiente que pues le da igual, al cinismo le daba igual, hombre, mujer, riqueza, pobreza, le daba igual. Los cínicos simplemente pretendían vivir bajo sus preceptos, ¿no? Y por otro lado, nos saltamos parte del estoicismo medio que comentamos, no íbamos a profundizar en ello porque, vamos, tan solo del estoicismo son 300 años, son muchas épocas, diversos autores también por comentar, y para efectos prácticos de este curso decidimos centrarnos simplemente en los autores más renombrados al día de hoy. Y por ello, de Zenón de Sitio, nos saltamos al estoicismo tardío. Ahorita voy a poner la tablita, de todos modos, la que comentábamos. Y ese estoicismo tardío, pues es principalmente caracterizado por Séneca, de quien hablamos la sesión pasada, por Epicteto, de quien vamos a hablar, y también Marco Aurelio. Estos tres pioneros, o más que pioneros, estos tres grandes, que el día de hoy son muy sonados en el estoicismo, pues son los que más abordaremos. Y bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo respecto al resumen, algo que se me haya ido por ahí. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo fine? Todo bien. Perfecto. Pues bueno, si no hay objeción alguna, vamos a pasar a las etapas del estoicismo, lo que comentábamos. La sesión pasada hablamos un poco de Zenón de Sitio, como lo tenemos por acá. Nos saltamos el estoicismo medio y pasamos directamente al estoicismo tardío con Séneca. Y el día de hoy, la sesión de hoy está increíble. A mí me encanta mucho el estoicismo tardío por las cuestiones que son más prácticas.
Es que también algo que no hemos mencionado es que el estoicismo, como toda corriente filosófica, pues tiene sus postulados más específicos, ¿no? Por ejemplo, en el estoicismo antiguo era más la lógica y la ética, ¿no? En el estoicismo medio, pues al ya empezarse a mezclar lo griego con lo romano, pues empiezan a modificar ciertos detalles, ¿no? Es como decíamos, en Roma los filósofos no eran tan bien vistos, ¿no? Que era como que pues esos pues, se la pasan perdiendo el tiempo, ¿no? Dedíquense a algo productivo, ¿no? Y entonces a ellos les gustaba más la filosofía práctica. Y por eso buscaron más estos efectos prácticos del estoicismo. Y algo que a mí me gusta mucho del estoicismo tardío y que ya lo comentaremos también a lo largo del curso, porque se ha convertido en una corriente muy capitalizable, es por sus manuales de vida. Algo que vamos a comentar en la sesión de hoy. Entonces, para no demorar más, la sesión de hoy es titulada Del preceptor al emperador. Y esta es la cumbre del estoicismo. Vamos a hacer una acentuación en el canon clásico y fundamentativo del estoicismo. Epicteto, quien tenemos por acá, y el buen emperador Marco Aurelio. Y también cabe mencionar que nuestro mapa, si bien recuerdan, de aquí era Zenón, de Chipre, en Sitio, en la ciudad de Sitio. De aquí era Diógenes de Sinope. Y al fin y al cabo estos dos terminaron encontrándose aquí en Atenas. Aquí surge el estoicismo en la ciudad de Atenas. Y conforme pasa el tiempo, llega a Roma. Que está por aquí. Por aquí vamos a decir que está Roma, ¿no? Entonces llega a Roma, pasaron muchos años, llega a Roma, y aquí en la capital del entonces imperio, pues es que personajes como Séneca, lo decíamos, pues toman un papel principal respecto al estoicismo. El día de hoy vamos a hablar, vamos a iniciar con Epicteto, y resulta que Epicteto era de Hierápolis, una ciudad por acá. Se cuenta que de Epicteto tristemente no sabemos mucho, porque ya lo comentaremos, pero no sabemos mucho de su vida, pero solo sabemos a partir de que él llegó a Roma. Entonces Epicteto va a vivir aquí. Y Marco Aurelio también va a vivir aquí. Bueno, ese es nada más un mapa general para estar un poco al tanto de la cuestión geográfica de estos autores. Y fíjense, ¿Epicteto o Epícteto? Los, los que saben no se ponen de acuerdo y dicen, pues ambas son válidas. Se le puede llamar Epícteto o Epicteto, eso da un poco igual. Y esto también respecto a sus fechas de nacimiento no se sabe muy bien si fue en el 50 o fue en el 40. Y no se sabe tampoco muy bien si murió en el 120 o en el 130. Hay lagunas que ahí tenemos. Bueno, el chiste es que Epicteto nació en Hierápolis, la ciudad que les comentaba hace un momento, aproximadamente en el 50 después de Cristo. Y esto es una conjetura. Posiblemente desde que nació Epicteto era un esclavo. Pero por qué dicen eso? Porque Epicteto viene del griego epíctetos. Y eso es una construcción de epi y taumai, que significa adquirido. O sea, si nosotros tradujéramos el nombre de Epicteto, diríamos el adquirido, ¿no? El adquirido. Entonces, por eso la gente dice, no, pues él, si fue bautizado con el nombre de adquirido, bueno, bautizado es decir algo, ¿eh? Fue nombrado con el nombre de adquirido, quiere decir que pues era un esclavo, ¿no? Su amo dijo, pues tú eres el adquirido, tú eres el Epicteto, ¿no? O Epicteto. Entonces, por eso también muchos dicen que sabemos de su vida desde que llegó a Roma. Una especulación es que fue comprado en Hierápolis y que su amo se lo llevó a Roma. Y por eso sabemos que él llega a la ciudad de Roma aproximadamente a los 10 o 15 años. O sea, muy joven llega a la ciudad de Roma. Y algo muy curioso de él es que sí va a tener un momento en su vida en el que va a ser un liberto. Va a alcanzar la libertad aproximadamente a sus 40 años. Esto es bien interesante porque si recuerdan como comentábamos con Séneca o con Zenón, los estoicos de los que tenemos memoria, pues eran de cierta economía, cierto capital. Y Epicteto va a romper ese paradigma al ser un esclavo. Eso es algo ya muy, muy interesante en él.
Bueno, esto es un breve resumen que a sus 40 años es expulsado de Roma y se va a convertir en profesor de estoicismo en la ciudad de Nicópolis. Bueno, vamos a hablar de esto más a detalle. Resulta ser que Epicteto no tenía un buen concepto de su amo, el cual es llamado Epafrodito. Estos nombres bien romanos y bien griegos, bien raros, ¿no? Bueno, Epafrodito va a ser su amo de Epicteto. Y para él, ese va a ser muy desdeñable, ¿no? Va a ser alguien poco agradable, persona non grata. ¿Por qué? Dice, para él que tanto apreciaba la verdadera libertad, la libertad interior, y que tantas veces repetía a sus discípulos que solo podía ser libre, él que sabía discernir entre los auténticos bienes y males, los del albedrío, y lo indiferente, que es lo indiferente, la riqueza, la pobreza, la enfermedad y la muerte, consideraba a su amo como vulgar e ignorante. Aquí hay un debate. Se cuenta que Picteto consideraba que su amo era alguien que se dejaba llevar por la riqueza, que se dejaba llevar por sus apetitos totalmente insaciables. Nótese que es alguien que tiene riqueza y entonces lo invierte en cualquier cosa que se le antoja, llámese comida, llámese un antojo, llámese como lo dice aquí, en una cuestión del albedrío, pues que un estoico vería mal, o una cuestión que si es rico quiere ser más rico, que no quiere para nada ser pobre, que odia la enfermedad, que no quiere morir y Epicteto veía esto muy mal de su amo. Entonces él decía, no, es que mi amo es un vulgar y un ignorante, ¿no? No entiende nada de la libertad. Y el concepto de libertad para Epicteto va a ser fundamental porque es lo que más va a heredar a sus discípulos. Para él, la libertad, al ser un esclavo, no tiene nada que ver con el físico, y ya lo vamos a comentar más adelante, sino la libertad es la verdadera libertad, la interior, la de tu mente, aquella que te permite sentirte como una persona libre aunque estés encadenado o aunque no tengas todas las capacidades de un ser humano. Y ya ahorita voy a ejemplificar por qué decía esto, ¿no? Entonces, por eso me gusta decir que Epicteto era un esclavo de la libertad. Nótese el parentesco, la similitud con lo que comentábamos de Diógenes, que Diógenes también decía que era un esclavo de la libertad, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? Fíjense, una de las historias más famosas, más sonadas de por qué Picteto odiaba a a su amo, Epafrodito. Esto nos lo cuenta Orígenes. Dice, ¿no querréis pues a Epicteto? El cual, como su amo, se entretuviera en atormentarle la pierna, sonriendo y sin conmoverse le decía, que me la vas a romper. Y rota, en efecto, no decía yo, le dijo que me la romperías. Ya sé que la traducción suena medio rara, no es mía, pero aquí nos está contando Orígenes, y esto es un rumor, un rumor. Se cuenta que Epicteto era tan estoico, hasta podríamos hacer un chiste de él, ¿no? Epicteto era tan estoico, pero tan estoico, que a pesar de que su amo, un día que estaba aburrido, le estaba jalando la pierna, la rodilla como que hacia el otro lado de donde generalmente pateamos, Epicteto le dijo, si me sigues jalando mi pierna, me vas a romper la rodilla, ¿no? Y a su amo, que no le importaba nada, que le valía, que era una persona, como comentábamos, ignorante a ojos de Epicteto, pues le siguió jalando la pierna y la rodilla hasta que se la rompió. Y según la historia cuenta que Epicteto no se quejó, ya saben cómo son estas historias, no se quejó y simplemente volteó y le dijo, te dije que me ibas a romper la pierna. Entonces es como una historia muy famosa, pero pues obviamente al tener tantos años de antigüedad no podemos atestiguar que así haya sido. Hay quienes dicen, no, Epicteto tenía reumatitis, me parece. Entonces, entre que fue una o fue otra, Epicteto es recordado por este tipo de historias y también nótese la muleta que aquí tiene el buen filósofo porque efectivamente era cojo, padecía de cojera, ¿no? Entonces, entre que sí fue esto cierto o no, cobra más sentido porque Epicteto decía que un hombre debía ser libre sin importar las facultades de su fisionomía o de su físico. La libertad va más allá de los aspectos físicos. Y también ya lo vamos a comentar más adelante. Ahora,
¿Qué pasó? Que llega un momento en el que Picteto afortunadamente se puede liberar de su amo y llega al carácter de Liberto, ¿no? Perdón, se abrió eso. Llega al carácter de Liberto. Y justo en esa época, el emperador dijo, ¿sabes qué? No quiero que los filósofos estén en la capital, en Roma. Y entre ellos sacaron, expulsaron o exiliaron a los filósofos como Epicteto. Esto nos lo cuenta también la historia y dice, en el año 93, fíjense, si nació en el 50, aproximadamente tendría 43 años, ¿no? Epicteto. En el año 93, Epicteto fue lo suficientemente conocido como para que le alcanzara el decreto del emperador Diocleciano, a quien tenemos aquí abajo, el cual consistía en la expulsión de los filósofos de Roma. Fue cuando se trasladó a Nicópolis, en donde residió hasta su muerte. Y como les puse aquí en el mapa, recuerden que aquí estaba Roma, entonces el emperador Diocleciano dice, ¿sabes qué? No quiero nada de filósofos aquí. Esta historia se cuenta porque Diocleciano tenía miedo de que el filósofo era aquel pensador que hacía despertar las mentes y que esta cuestión no era como prudente conforme al gobierno que él quería llevar a cabo. Dijo, pues ¿sabes qué? No quiero que al menos en la capital la gente o las mentes estén despiertas, estén alborotadas, estén haciendo cosas. Entonces saca a todos los filósofos de aquí y pues entre ellos Epicteto tiene que llegar a Nicópolis, la ciudad que tenemos acá. Y en Nicópolis pues funda su escuela. Ahí es donde dice, bueno, pues ya no me quieren en Roma. Como buen estoico pues asumo lo que está pasando en este momento. Asumo que eso es indiferente a mí, pues voy a quedarme aquí. Y se cuenta que Picteto fue muy feliz aquí en Nicópolis porque había un puerto muy transitado en donde griegos y romanos iban diario y a cada rato y mucha gente tenía que pasar por ahí. Entonces Epicteto aquí dijo, pues yo aquí me voy a quedar. E incluso después este edicto de Diocleciano se fue para abajo y él ya no quiso regresar a Roma. Él dijo, no, yo soy feliz aquí. Se dice que incluso llegó a ser famoso. Cosa que es totalmente indiferente para un estoico, ¿verdad? No le importa si es famoso o no es famoso. Él solo quiere alcanzar la ataraxia. Bueno, eso es lo que pasó con él. Y más adelante viene ya la cuestión interesante que ya vamos a comentar también en un momento. Y al igual que muchos estoicos, Epicteto era admirador, seguidor fiel del pensamiento socrático. Y es por ello que él dijo, pues yo al igual que Sócrates no voy a escribir nada. Me da igual, no me interesa perdurar como muchos historiadores, filósofos y demás escritores que existan. Yo simplemente voy a dedicarme a compartir el saber, ¿no? Y ustedes se preguntarán, así como a nuestro querido Búho, ¿cómo es que conservamos sus obras? Bueno, esto fue gracias a uno de sus discípulos. Nótese también la vertiente ahí como que con Sócrates y Platón y todo lo que sabemos de Sócrates es gracias a Platón y todas esas cuestiones. Pues lo mismo va a pasar con Epicteto, porque Arriano, su discípulo más leal, va a escribir las clases de Epicteto. Y primeramente va a ser las disertaciones. Incluso hay ediciones como la de Gredos que le dan el papel, el valor que se merece a Arriano, su discípulo. Y aunque la obra es de Epicteto, dice disertaciones por Arriano, ¿no? Por otro lado, va también a surgir el Enquiridión. Ahorita vamos a hablar más a detalle de estas dos obras, ¿vale? Y bueno, va a surgir el Enquiridión. Y el Enquiridión viene del griego, va a estar escrito todo en griego y viene del griego engeiridion, ¿no? En es en, como en español, en, y heiros, es mano, ¿no? Engeir sería como en mano, ¿no? Engeiridion sería como en mano algo pequeño. Nótese que por eso lo traducen muchas veces como el manual. El manual de Epicteto tampoco es escrito por Epicteto. Si algún día buscan estas obras en Gandhi o en alguna librería, aunque diga aquí arriba Epicteto, Epicteto no escribió nada. Esto fue gracias a Arriano. Y bueno, antes de seguir, no sé si hay alguna duda, algún comentario respecto a ello. ¿Vamos bien aquí? ¿Todo bien? Espero ¿Todo que... bien? Espero que sí. Vale, gracias, gracias, gracias. Bueno, cualquier duda me dice, ¿bien? Igual voy a tratar de estar checando el chat. Bueno.
Esto en torno a su biografía, igual que la sesión pasada, no quisiera tanto que fueran una recapitulación de datos históricos. Digo, son interesantes, claro que sí. Hay muchas historias que podríamos comentar en torno a estos autores, sino que también me gustaría que abordáramos estos aspectos de la obra, ¿no? De a ver qué escribieron, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué dicen las disertaciones? ¿Qué dice el Enquiridión? Y para ello, pues ustedes sabrán, estas obras son extensas, digo, no demasiado, pero son extensas, que no podríamos abordarlas en esta sesión. Así que me centré en algo muy, muy famoso de este gran Epicteto. Y es la frase Anehu kai apehu. La tenemos aquí arriba. Anehu kai apehu. Que posteriormente pasó al latín como sustine et abstine. Y esto lo podríamos traducir como resiste y abstente. O sea, significa lo mismo en las tres lenguas que vemos aquí. Pero ¿por qué nos vamos a detener con esta frase? Bueno, resulta ser que Epicteto muchas veces lo consideraron un, un cristiano encubierto, un filósofo cristiano encubierto. Y es que es algo que ya comentábamos en la sesión pasada. Recordemos la época en la que nace Picteto, 50 después de Cristo, justo en la época en la que el imperio pues estaba pasando todo esta fama de Jesús, del personaje histórico Jesús, que había por ahí un nazareno que decía que venía en nombre de Dios. Todas estas cuestiones eran muy sonadas en Roma. Y en esta época pues también estaba el estoicismo. Entonces, el estoicismo, así como el cristianismo, muchas veces van a compartir muchos puntos de vista, al punto que a veces hay gente que lee lo que supuestamente dejó Epicteto y dice, pues es que eso lo puedes encontrar en la Biblia. Y esta frase, sustine et abstine, o aneju kai apejo, también al paso del tiempo fue vista en iglesias o en templos cristianos. Que uno dice, pero pues eso lo dijo un estoico, porque está en la iglesia. ¿No les parece muy similar el resiste y abstente enfocado a resiste al pecado, resiste a la tentación, abstente de todo mal o de la envidia? Son cosas que, pues sí, cuando las vemos en retrospectiva tienen mucho que ver. Pero yo no voy a venir y meterme cuchara y decirles, es que Epicteto es un filósofo cristiano encubierto, sino que quiero también que ustedes lo lleguen a esa conclusión o no, la debatan, porque pues, todo es válido en estas sesiones y por eso les quiero presentar directamente el texto. Así que vamos a reflexionar en torno a estas dos obras que nos llegaron tanto de Epicteto como tanto perdón, el Enquiridión como las disertaciones. Y del Enquiridión vamos a hablar específicamente del 8, el 9 y el 10, son muy breves. Y de las disertaciones vamos a ver si nos da tiempo, ¿va? Porque también tenemos que comentar a Marco Aurelio. Fíjense, aquí lo tengo. Este es el 8, el 9 y el 10. Como pueden ver, es bastante breve. Recuerden, esto. Ay, aquí no es. A ver, se resta. Recuerden, esto es el Enquiridión. Esto es el manual. ¿Cómo es un manual? Incluso como hoy en día, un manual es algo práctico, algo que tú puedes consultar y no son preceptos largos. Un manual es claro. Número uno, tal, tal, tal. Número dos, tal, tal, tal. Número tres, tal, tal. Y vámonos, ¿no? Porque es algo práctico. Esta es la filosofía estoica en su estado más práctico. Cabe señalar que el manual y que las disertaciones y todas estas cuestiones no eran como tal la clase de Epicteto. Esto es lo que Epicteto platicaba con sus alumnos una vez terminaba la clase. Entonces, no piensen que llegaba Epicteto y decía, desear, no pidas que... No, no, no. Estas eran como las reflexiones que tenía con sus discípulos una vez terminaba la clase y que iban surgiendo sobre una charla, sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, ya no hago tanto énfasis en ello. Vamos a leer el 8 y pues bueno, estaría muy, muy padre que comentaran conmigo alguna de estas cosas y si no, pues no pasa nada, ¿no? Dice desear. No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen y prosperarás siempre.
Es una reflexión bastante estoica en la que, como podemos ver, el estoico no pide que las cosas lleguen y que lleguen perfectas, ¿no? Ay, sí, ojalá encuentre un trabajo donde gane 50,000 pesos al mes o a la quincena, si se puede, ¿no? No, 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 no. El estoico es que algo te llegue y que tú lo desees así como llegue, ¿no? Pues ¿sabes qué? Voy a ganar 100 pesos a la quincena, y ni modo, ¿no? El estoico dice, pues deséala y acéptala tal como es, ¿no? Y esto dice, y prosperará siempre. Notes el prosperará siempre como esta fe, esta certeza de que pues te va a ir bien, ¿no? Pero tampoco es que nos vayamos mucho al aspecto religioso, por no solo decir cristiano, sino que es, si tú no estás peleando con lo que te llega, sea bueno o malo, justo o injusto, si simplemente aceptas lo que te llega como algo que tú no puedes controlar, pues vas a estar bien, porque no vas a estar peleando, no vas a estar desgastando tu energía en estas cosas, ¿no? Entonces, se entiende que a pesar de que no sea algo positivo o que tú consideres positivo, pues es algo que pues es mejor no estar peleando con ellos, ¿no? Es mejor no estar peleando perdón, perdiendo el tiempo o peleando con aquello que te llegue y pues simplemente asumirlo y aceptarlo como es, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Les gustaría comentar algo o nos vamos al siguiente? Si no, no pasa nada. Yo creo que es como ahora que está muy en boga eso de que siempre agradece, ¿no? Y en lugar de estar pidiendo y pidiendo, mejor di, ay, agradezco porque pues hoy me desperté, ¿no? Aunque tengo sueño o lo que sea, pero me desperté o cosas así. Como que yo lo siento que va por allí. Justo, sí, claro, creo que es como, bueno, ya en un término totalmente estoico, esto es, no pelees con lo indiferente, acéptalo como lo es. Así lo llaman ellos, lo indiferente. Y como veíamos hace rato, ahorita lo retomamos, lo indiferente es la enfermedad, es la muerte, es la riqueza y técnicamente es cualquier otra cosa que tú no puedes controlar. Entonces aquí también una visión como decías, ¿no? Si yo me despierto y las noticias dicen que tal cosa está pasando, pues eso es algo indiferente a mí. Yo no puedo pelear con la realidad que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, no es tampoco que yo desee que lleguen guerras y esas cosas, ¿no? Pero pues son cosas que están pasando, ¿no? Y yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, también creo que tiene algo que ver con ello. No sé si quieren comentar algo más respecto a esto. Nos vamos con el 9. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? A ver. Vámonos entonces con el siguiente. Dice libertad. Fíjense, hablando de enfermedad, ¿no? La enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que ésta esté debilitada. Soy discapacitado. He aquí un impedimento para mis pies, pero en lo absoluto para mi voluntad. Para todos los accidentes que te lleguen, dítelo de este modo y encontrarás que este es un impedimento para cualquier otra cosa y no para ti. Y es que también Epicteto hacía mucho énfasis en las cuestiones de la voluntad. De hecho, hay quienes dicen que Epicteto era más que un filósofo, un moralista, porque él decía, así como padecía de cojera, y aquí mismo lo dice, soy discapacitado. Esto es un impedimento para mis pies, pero no para mi voluntad, ¿no? Mi voluntad me dice que yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, Epicteto siempre va a decir, va a poner ejemplos en torno a la caminata. Y incluso dice en una de sus disertaciones, dice, ten cuidado por donde caminas, así como tienes cuidado cuando vas caminando de, no sé, no pisar un vidrio, no pisar un clavo, no pisar una piedra, así tienes que tener cuidado cuando piensas, porque tu mente también camina, de cierto modo tus pensamientos caminan, y si tú caes en un mal pensamiento, en una mala emoción o en una mala cuestión, pues evidentemente te vas a lastimar, así como si pisaras un clavo, ¿no? Entonces hacía mucho estas metáforas o estos símiles con la andanza, ¿no? Entonces él decía, tu voluntad es algo que así te pueden encadenar, te pueden poner grilletes en el cuello, decía, te pueden cortar una extremidad incluso. Eso no va a influir en tu libertad. Tu libertad es qué tan fuerte sea tu voluntad, ¿no?
Y ahí cae mucho el aneju cae apeju, el resiste y abstente. Esa es tu voluntad. Resiste de no caer ante lo indiferente y abstente de las pasiones, de estas cuestiones que los estoicos pues no veían como prudentes, ¿no? Las pasiones como el enojo, la ira, nótese en pasiones llevadas al extremo, ¿no? No como algo, la emoción natural del enojo, de la molestia, sino llevadas al extremo. Entonces, Epicteto va a ser alguien que todo el tiempo, tanto en su manual como en sus disertaciones, va a estar hablando de la libertad. Y tiene mucho sentido porque pues él fue esclavo durante 40 años. Si alguien nos puede hablar de libertad, pues es Epicteto, ¿no? No sé si quieran comentar algo respecto a este segundo, la libertad, las cuestiones como físicas, la enfermedad específicamente, que pues yo creo que todos hemos estado enfermos y todos nos hemos sentido así en algún momento. Pero a veces ya después de que nos quejamos, o si quieren hablo por mí, ya después de que me quejo, es como, pues tengo que salir adelante, ¿no? Tengo que salir adelante y busco maneras de adaptar ya sea el trabajo o ya sea de adaptar mis actividades a ello, porque la voluntad, quiéralo o no, me dice, sigue, sigue. Si estás enfermo, gastaste en el doctor o no tenías pensado esto, no tenías previsto esto, pues sigue adelante, ¿no? Y es como, pues esa es la voluntad, ¿no? Mi físico me dice, estoy agotado, pero mi voluntad me dice, pues todavía no es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver también con una visión estoica. La mente es más fuerte y poderosa. Yo creo que Epicteto estaría totalmente de acuerdo con ello, porque él decía que a pesar de que había sido esclavo, nunca, nunca, nunca había sido esclavo en su totalidad en su mente, por decirlo de alguna manera, incluso decía, yo nunca fui esclavo. La gente cree que fui esclavo, pero yo nunca fui un esclavo, ¿no? Es decir, la mente es muy, muy poderosa y concuerdo con ello. No sé si quieran comentar algo más. Igual ahí está el chat. Pero para no detenernos tanto en el manual, vamos a leer el 10 que es el último que quisiera comentar de esto. Si fuera por mí, yo me detengo en cada uno, pero pues ya saben cómo es el tiempo, ¿no? Fíjense, el 10 me gusta mucho, lo voy a hacer un poquito más grande, y en este vamos a detenernos un poquito más. Dice, virtud. En cada cosa que se presente, recuerda entrar en ti mismo y busca allí alguna virtud que tengas para hacer uso adecuado de este objeto. Si ves a un joven o a una niña bellos, encontrarás para tales objetos una virtud abstente. Si es algo que fatiga, algún trabajo, encontrarás coraje. Si son injurias, afrentas, encontrarás resignación y paciencia. Si así te acostumbras a desplegar en cada accidente la virtud que la naturaleza te ha dado para el combate, tus fantasías no te cautivarán nunca. A veces lo traducen como tus fantasías, a veces lo traducen como tus pensamientos irreales. Es como algo que no existe, ¿no? Y muchas veces, justo caemos en eso, o yo caigo en eso, ¿no? Como en pensamientos irreales, en fantasías. Las fantasías nos cautivan, dice Picteto, y cuando no hay un tipo de virtud que contrarreste eso, es que es justo como un pensamiento casi que religioso, ¿no? Y yo lo digo así porque, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que la lujuria es algo que no está bien visto, como lo diría aquí Epicteto, si ves a un joven o una niña bellos, encontrarás para tales objetos una virtud abstente. Que te dice el pensamiento, no sé, religioso, pues la castidad, ¿no? Entonces, hay muchos símiles, sí, pero también podemos encontrar que tiene mucha razón, ¿no? Y vamos también a llevarlo al contexto del Imperio Romano, Roma, la ciudad del libertinaje, lo que habíamos comentado en la sesión pasada de la esposa del emperador Claudio, que era pues un tipo de sexualidad desenfrenada totalmente, eh, gasto, despilfarros, comer hasta, dejen ustedes hasta saciarse, hasta ya no poder más. E incluso esto va a sonar muy exagerado, pero así pasaba. Las personas que asistían a los banquetes comían tanto que ya no podían, se propiciaban el vómito para poder seguir comiendo. Eso era Roma.
Yo sé que suena muy exagerado, pero eso era Roma, eso era la vida cotidiana en Roma. Entonces, cuando Epicteto llega como filósofo y dice, busca una virtud en la que si tú ves a una mujer, a veces siempre, a veces solo la traducen como mujer, aquí le ponen a un joven o a una mujer, y te parece agradable, pues abstente. No quieras hacer un acto delictivo o algo contraproducente, porque pues, desafortunadamente eso siempre ha pasado, ¿no? Entonces Epicteto decía, abstente. Si tienes tantita virtud en tu mente, resiste al impulso, porque recordemos que el estoicismo va justo en contra de eso, de actuar bajo el impulso. Y es pues sí, resiste, pero es como reflexiona, reflexiona tus acciones. Recordemos lo que decía, piensa con cuidado, piensa con cautela para que encuentres una virtud que te ayude a enfrentar, ya sea una persona que te haya llamado la atención, ya sea el cansancio por algún trabajo, ya sea el enojo porque alguien te está difamando. Vas a encontrar una virtud que te va a ayudar a enfrentar eso, ¿no? Y también vemos aquí el abstente, como el aneju cayapeju, esta cita, esta frase tan común de él. Y bueno, al final nos dice, si te acostumbras a desplegar en cada accidente con la virtud que por naturaleza los seres humanos tienen, pues entonces no vas a caer en problemáticas. Y pues bueno, ya visto, yo creo, con el contexto que pues, atravesaba, Epicteto, pues tiene mucho sentido decir, claro, voy a reflexionar antes de actuar. Parece muy fácil, ¿no? Pero a veces incluso la lengua se le puede ir a uno y dice algo antes de pensarlo. Pasa, ¿no? Ahora imagínense las acciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo en lo que Epicteto aborda respecto a la virtud. E igual, no sé si quieran comentar algo antes de seguir. Yo, Adelante. pues sí, todas estas reflexiones se ven como muy actuales, ¿no? Pero como tú dices, o sea, que si él era cristiano, ¿cómo dijiste? Cristiano Encubierto, ¿no? Y- encubierto, o tal vez al revés, ¿no? A mí me parece al revés, o sea que el cristianismo tomó estas ideas de los estoicos y las llevó a, digo, al fin y al cabo son tan poderosas, creo yo, que por eso el cristianismo pues sigue siendo precisamente profundo y tanta gente cree en estos preceptos por su profundidad que tienen, ¿no? Y pues continúan después de 2000 años. Y lo que creo que hizo la iglesia, por ejemplo, es que ahorita que estamos viendo eso de las virtudes, ¿no? Como que eh, lo hizo más ordenado, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo que me llega así inmediatamente a la cabeza, los pecados capitales contra ¿qué? Contra la ira, no sé qué, o sea, tienen un pecado y le ponen su contraparte que es su virtud, ¿no? O sea, esto se ve así como que muy de Epícteto, ¿no? De lo que acabamos de leer, o sea, como que lo llevaron al extremo ya, ¿no? De ordenarlo y ponerlo así entre sus reglas. Y pues sí, o sea, y ahorita ya desligándolo de la religión, lo volvemos a ver como que lo estamos reciclando otra vez con todo esto del positivismo, ¿no? De que no, que sí, todo va a estar bien, que hay que agradecer, hay que pedirle al universo, o sea, ya desligándolo de la religión, pero sigue siendo la misma idea, ¿no? De los estoicos, que obviamente no eran cristianos, ya después se volvió cristiano y ahorita ya lo sacamos del cristianismo, pero se sigue reciclando. Así lo veo yo, ¿no? Y pues seguimos con estas bases de hace 2000 años, nada más. Gracias, gracias, Ivette. Sí, incluso había estoicos que compartían parte de la filosofía estoica y al mismo tiempo se asumían como cristianos y viceversa, ¿no? Había cristianos que conocieron la filosofía estoica y dijeron, pues voy a ser estoico, porque como tal no había como tal ahí como ¿cómo se dice? No se contraponía, ¿no? Era algo que justo se Sí, podía no, compaginar. pues es como toda una mezcolanza, ¿no? Sí, Tomas lo de aquí, tomas de allá,
lo mezclas, lo cambias y bueno, pues así pasa, ¿no? Pero a ver, ahora acá René también nos quiere comentar algo. Adelante, René. Sí, nada más quería meter mi cuchara filosófica un poquito. Venga. Este, me parece interesante eh, contraponer esta concepción de la virtud, ¿no? Que tenía Epícteto, porque es muy personal, muy individual, ¿no? Aquí dice que debemos de buscar la virtud en nosotros mismos, ¿no? En contraste con otro filósofo de la antigüedad que hablaba de las virtudes, que hizo todo un tratado de las virtudes, que fue Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles las virtudes se entrenaban, no, uno no nacía con siendo justo, siendo admirable, siendo valiente, ¿no? Eso se fortalecía, pues, dialogando, enfrentándote a situaciones en donde tenías que ejercer tu, tu buen actuar, ¿no? Incluso, él tenía una teoría de que había virtudes por exceso, ¿no? O sea, si eras extremadamente valiente, nada te daba temor, pero eso no era que fueras virtuoso, porque si te enfrentabas a algo que no podías resolver, o te enfrentabas a un león y tú no tenías más que un cuchillito de cocina, te decías, sí lo mato, pues podías perder la vida, ¿no? Por decir un ejemplo ahí Sí, sí, sí. medio chusco. Entonces, pues hago este contraste, ¿no? Como para Epicteto y para muchos de los estoicos, y ahorita hablando también del cristianismo, pues justamente la religión cristiana católica dice, ¿dónde tienes que buscar a Dios? ¿Dónde tienes que buscar la verdad? En ti mismo, ¿no? Porque te tiene que surgir de ti mismo esa concepción de ser una buena persona, ¿no? Entonces, es muy importante, muy interesante, quise hacer esta pequeña comparación para que se vea la importancia de este cambio de paradigma sobre el actuar de las personas y cómo se sigue pensando que influyó, ¿no? Para adoptar el cristianismo en el estoicismo, ¿no? Gracias, René. Yo creo que sí, era muy, muy necesaria también hacer como ese énfasis en que cómo concebían la virtud los estoicos, porque algo que no hemos mencionado es que para ellos como que el fin máximo, uno de los fines últimos era conseguir la ataraxia, ¿no? Y justo la ataraxia es la imperturbabilidad. Llegar a ese punto, que hoy en día lo decimos como un punto, un grado zen, donde que si te pasa algo, pues no te afecte, ¿no? Que te corren del trabajo, pues no pasa nada, ¿no? Que te llega una enfermedad, pues ni modo, ¿no? Pues así tenía que pasar. Esa sería la ataraxia estoica, la imperturbabilidad. Y por eso creo que actualmente la filosofía como tal estoica se ha extrapolado al punto que pensamos que ser estoico es no sentir, ¿no? Es no siento nada, no siento miedo, no siento enojo, no amo incluso, ¿no? Que un estoico no tiene la capacidad de sentir ningún tipo de emoción y pues sabemos que no. Que los estoicos realmente sienten, como lo comentábamos con Séneca. Séneca, pues cuando es exiliado en sus cartas, tú las lees y dices, está triste. Pero una cosa es justo como reconocer la virtud que hay dentro de la tristeza, ¿no? Ok, estoy triste, pero ¿qué puedo hacer a partir de aquí, ¿no? Y eso es muy diferente de decir, no, pues es que Séneca no sentía nada. O Epicteto, como lo llevan al extremo de decir, no sintió nada cuando le rompieron la pierna, ¿no? Y eso ya es como que, ay, obviamente si tú podrás ser el mejor de los estoicos, pero si te rompen la pierna vas a gritar, ¿no? Te va a doler y hasta puede que llores porque pues es un dolor físico, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar otra reflexión en torno a Epicteto para poder llegar con el otro autor. Esta es un poquito más larga. De hecho, yo solo quería centrarme en a partir del fragmento 15 porque sí son tres cuartillas, pero pues no quisiera detenerme tanto.
También nos dice Luna, la diferencia está en cómo enfrentaban cada situación partiendo de su sentir. Claro, ¿no? Y eso también va a ser muy evidente con Marco Aurelio. Yo quiero que lo comentemos ahorita. ¿Qué opinan? ¿Leemos las tres cuartillas o simplemente nos vamos al ejemplo más claro? Por tiempo, espero que no nos lleve mucho tiempo. A ver, se los voy a ir leyendo, ¿va? Sí, lo Es, leemos, sí. este viene en las disertaciones, ya no es el manual, estas son las disertaciones. Igual fueron escritas por Arriano, según lo que Epicteto contaba. Y esta es la número 18 de su libro primero. La 18 de su libro primero. Estos PDFs ya los subí al Classroom para que los consulten si quieren leer más de Epicteto. Y es titulada como que no hay que enfurecerse con quienes se equivocan. Así es titulada. Y así inicia. Si es cierto lo que dicen los filósofos, que para todos los hombres hay una sola norma, como es sentir que es así en en el asentimiento y sentir que no es así en la negación, y por Zeus, sentir que es incierto en la suspensión del juicio, e igualmente en el impulso hacia algo, sentir que me conviene. A ver, ya sé que la filosofía, siempre que leemos filosofía, es hablar de un objeto y su contrapuesto y después otra probabilidad. No me voy a detener demasiado en ello, porque de todos modos el ejemplo está más adelante. Simplemente hay que entender como lo que está diciendo Epicteto, ¿no? A ver, los filósofos dicen que para todos los hombres a veces es como es sentir que es así en el asentimiento, como cuando dices que sí, y sentir que no es así en la negación. O sea, no me voy a tener demasiado en la explicación de ello, simplemente está diciendo, pues los filósofos dicen que hay varios tipos de posturas, ¿no? O tipos de pensamientos respecto a algo, ¿no? Y que es imposible juzgar conveniente una cosa y desear otra, y juzgar debida una cosa y sentir impulso hacia otra. Entonces, ¿por qué nos enfurecemos con el vulgo? Pues ahí está la conclusión, ¿no? Si uno puede pensar, me gustó más esto del final, ¿no? Es imposible juzgar bueno una cosa y desear otra, o juzgar debida una cosa y sentir impulso por otra. O sea, ¿estás con una o estás con otra, no? Está diciendo. Si es cierto eso que dicen, entonces ¿por qué nos enfurecemos con el vulgo? Ladrones y descuideros es lo que son, dice uno. ¿Qué es eso de ladrones y descuideros? Andan equivocados respecto a los bienes y los males. Por lo tanto, ¿hay que enfurecerse con ellos o compadecerlos? O sea, ¿hay que enfurecernos con quienes roban o los compadecemos? Muéstrales su equivocación y verás cómo se apartan de sus errores. Ahí nos está diciendo nuevamente lo de la virtud, ¿no? Dile a un ladrón que robar está mal y va a dejar de robar, dice Epicteto, ¿no? Pero mientras no lo vean, no tienen nada más importante que su propio parecer. Entonces, ¿no habría que matar al ladrón este y al adúltero aquel? O sea, si están en algo malo y ellos no saben que están en algo malo, pues no hay que deshacernos de ellos. De ningún modo. Que eso viene a ser más bien a ese que anda perdido y equivocado sobre lo más importante, y ciego no de la vista, que distingue lo blanco de lo negro, sino del entendimiento, que distingue los bienes y los males, ¿no hay que matarlo? Si llegas a decirlo así, te darás cuenta de cuán inhumano es lo que dices, y de qué es parecido aquello de ¿a ese ciego no hay que matarlo ni al sordo? Pues si el mayor daño es el de lo más importante, y lo más importante en cada caso es un albedrío como se debe, y alguien está privado de ello, ¿por qué te sigues enfadando con él? Hombre, si es preciso contra naturaleza, te afecten las desdichas ajenas. Mejor que odiarle, compadécele. Ya nos está diciendo, a ver, si él no sabe que lo que está haciendo está mal, pues entonces no te enojes con él, pues compadécete de él, ¿no? Como pobre de él que no sabe que está haciendo el mal, ¿no? Deja ese talante agresivo y lleno de odio. Pero tú, ¿quién eres, hombre, para decir esas palabras que acostumbra decir el vulgo? A esos malditos asquerosos. Bien, ¿acaso entonces te has hecho tú sabio de repente que ahora te enfadas con los demás? O sea, estás viendo como una crítica, ¿no? ¿Quién eres tú para criticar a los demás, no? O pon los pies en la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enfadamos? Porque nos admiramos con los objetos de los que nos privan. Así que no te admires con tus vestidos y no te enfurezcas con el ladrón.
No te admires con la belleza de tu mujer y no te enfurezcas con el adúltero. Date cuenta de que un ladrón y un adúltero no tienen lugar en tus asuntos, sino en los ajenos y en los que no dependen de ti. Nuevamente lo indiferente, ¿no? Si das de lado esas cosas y no las aprecias en nada, ¿con quién te enfadarás ya? Pero mientras te admires con esas cosas, enfurécete contigo mismo más que con aquellos. Esa me gusta mucho, ¿no? Es como, a ver, si te vas a seguir quejando del ladrón o del adúltero o de lo que tú quieras, pues enójate contigo, no con ellos, porque tú tienes la culpa de que algo que tú no puedes controlar te afecte, ¿no? Nos está diciendo Epicteto. Entonces, enfurécete contigo mismo más que con aquellos. Fíjate, tienes hermosos vestidos, tu vecino no los tiene. Tienes una ventana, quieres orearlos. Aquel no sabe qué es lo bueno para el hombre, pero se cree que el tenerlo, ay, perdón, pero se cree que es el tener hermosos vestidos, igual que te lo crees tú. O sea, perdón si me detengo un poquito, también está un poquito pequeña la letra. Pues nuevamente es eso, ¿no? O sea, él está ignorando y da igual si tú tienes un gran vestido o hermosos vestidos y los puedes orear, si la otra persona cree que eso es el fin de la vida, pues es su problema, no el tuyo, ¿no? Y dice, ¿no vendrá entonces y se los llevará? Si estás mostrando un pastel a unos golosos y te los estás comiendo solo, ¿pretendes que no te los arrebaten? No los provoques, no tengas ventana, no ores tus vestidos. Eso creo que sería muy debatible hoy en día, ¿no? Pero bueno, aquí está lo que yo les quería comentar, ¿no? También yo, el otro día, tenía una lamparilla de hierro junto a las imágenes de los dioses y al oír ruido en la ventana salí corriendo. Me encontré con que me habían robado la lamparilla. Anduve pensando que no era incomprensible lo que le había pasado al ladrón. Entonces, ¿qué? Mañana, me dije, hallarás una de barro. Y es que uno pierde lo que tiene. He perdido el manto, porque tenías manto. Me duele la cabeza. ¿Verdad que no te duelen los cuernos? Entonces, ¿por qué te enfadas? Las pérdidas y los desvelos son de los que tienen posesiones. Es como, a ver, te robaron algo, pues agradece que tienes cosas que te roben, ¿no? Es el pensamiento de Epicteto, ¿no? Y ya hacia el final dice, pero el tirano me encadenará. ¿El qué? La pierna. Pero me cortará. ¿Qué? El cuello. ¿Qué no te atará ni te cortará? El albedrío, lo que decía Epicteto, ¿no? Podrán quitarte, arrancarte, encadenarte, pero algo que nunca te van a poder quitar es tu albedrío, tu capacidad de decidir, ¿no? Por eso nos exhortaban los antiguos al conócete a ti mismo. ¿Por qué? Por los dioses. Era necesario que nos ocupásemos de las cosas pequeñas y empezando por ellas avanzar hacia las mayores. Me duele la cabeza, pues no andes diciendo, ay, me duele el oído, pues no andes diciendo, ay, y no digo que no te esté permitido quejarte, sino que no te quejes por dentro. Y si el esclavo te trae con parsimonia la venda, no grites, ni te crispes, ni digas, todos me odian. ¿Quién no va a odiar a alguien así? Nuevamente es la crítica que, pues no es que no te quejes, sino que agradece lo que tienes, ¿no? Te duele la cabeza, pues agradece que tienes una cabeza, ¿no? Te duele la oreja, pues agradece que tienes una oreja, ¿no? En adelante anda erguido y libre, confiado en estas opiniones y no en el vigor de tu cuerpo, como un atleta, que no hay que ser invencible como un burro. Por tanto, ¿quién es el invencible? Aquel a quien no saca de sus casillas nada ajeno al albedrío, la ataraxia, lo que decíamos. Luego repaso y examino cuidadosamente cada una de las circunstancias, como en el caso del atleta. Ese se llevó la primera suerte. ¿Qué pasaría con la segunda? ¿Y si hace calor? ¿Y en Olimpia? Aquí lo mismo. Si le echas una monedilla, la despreciará. ¿Y con una muchachita, qué hará? ¿Y en la oscuridad? Y con la honrilla, y con la injuria, y con la alabanza, y con la muerte, todo eso puede vencerlo. Él, y si hiciera calor, consiste en esto. ¿Qué pasaría si estuviese borracho? Y si estuviese melancólico y en sus sueños, ese para mí es el atleta invencible. Nuevamente Epicteto diciendo, a ver, lo físico está bien que, por ejemplo, un atleta pueda hacer muchas cosas, es muy fuerte y lo que tú quieras, pero al final el mejor atleta es aquel que es atleta como mentalmente hablando, que puede anteponerse justo a lo que él decía, a que si hace calor, a que si llega la tristeza, a que si está soñando en quién sabe qué cosas, alguien que domina esas cosas es un mejor atleta que aquel atleta que solo ejercita el cuerpo físico, ¿no? Bueno, sé que de repente me trabé un poquito, me disculpo por eso.
nuevamente está la disertación ahí. Y yo les quería comentar esto porque sí, esa es otra de las historias muy sonadas de Epicteto, con la que vamos a cerrar la parte de él, en donde se cuenta que él era, pues no era muy rico, que digamos, al fin y al cabo había dejado de ser esclavo, y entre sus pocas cosas que tenía era una lámpara vieja que un día le robaron. Y dice que, pues lejos de quejarse, en otras versiones salió al mercado y vio que la estaban vendiendo. O sea, dijo, pues esa es mi lámpara, ¿no? Y pues la volvió a comprar. Dijo, pues bueno, a mí me sirve, pues la compro, ¿no? Y eso es algo muy curioso de él, porque lejos de quejarse de que le robaron lo único, lo poco que tenía, volvió a comprarlo sin decir, ay, es que ladrón, tú estás equivocado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, aquí hay una versión de esa historia. Y pues justo es lo que él opinaba respecto al hurto. Sé que hay muchas cosas debatibles, ¿no? Como, a ver, si la gente te envidia, pues no les des algo a envidiar, ¿no? Si la gente te critica, pues no presumas, o no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Pero creo que esto sí es muy debatible hoy en día. Pero la idea fundamental, a mi gusto, es tienes que dominar tus pasiones y no dejarte influenciar por lo que te pasa. Te robaron tu celular, híjole, ni modo. Al menos tenías un celular que te robaron, ¿no? Y esa es la visión de Epicteto. No sé si quieran comentar algo respecto a esto antes de pasar con Marco Aurelio o Gato Aurelio. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Algo que quieran comentar respecto a ello? Muy bien. Bueno, también si es demasiada lectura, díganme, oye, no venimos aquí a leer, profe. Bueno, vamos No, a... está bien, sí, sí, venimos a leer. Bueno, gracias de todo. Aquí estamos, les voy a sacar los mejores textos según lo que yo creo, según lo que yo opino. Y bueno, hemos reflexionado en torno a Epicteto. Justo Ingrid dice, yo no podría. Yo sí levantaría la denuncia, iría a la delegación. Bueno, yo también, ¿no? De repente hay cosas que duelen más que otras, ¿no? De repente, no sé qué tal si te... No, no, hay cada cosa que podría pasar que sí pone como en tela de juicio el pensamiento estoico. Pero para ello, vamos a dejar de lado un poco la visión de el esclavo, de aquel que no tuvo nada y demostró ser un buen estoico. A mi gusto, Epicteto es de los cánones más claros de cómo ser buen estoico, porque supo demostrarlo sin tener nada. Pero también un gran ejemplo es Marco Aurelio, porque Marco Aurelio lo tuvo todo. A diferencia de Epicteto, Marco Aurelio pues nace en Roma. Él no nace siendo esclavo, él ya nace en la capital del imperio, nace en Roma, de una familia sumamente rica que tenía vínculos directos con el emperador. Desde Marco Aurelio es un afortunado, un afortunado. Hoy le diríamos, ¿cómo les dicen? A la gente que ya nace en cuna de oro y que sale dispuesta a la presidencia o cosas así. A un nepo baby les dicen en las redes sociales, ¿no? Sería un nepotista, un nepo baby. Sí, es todo lo contrario, Epicteto. Pero aún así, Marco Aurelio a mí me gusta mucho porque, pese a que lo tuvo todo, supo cómo dominar todas esas cosas. Y ahorita lo vamos a comentar. Él es conocido como el emperador filósofo o el filósofo emperador porque fue emperador durante 20 años. Su padre muere cuando él tenía 10 años. Su abuelo, Adriano, adoptó a Antonino Pío. Y es una historia política medio extensa. Solo voy a hablar de su familia por ahora. Su abuelo, Adriano, Antonino Pío, su madre, su hermano adoptivo, Lucio Vero, y su esposa, y más de la mitad de sus hijos morirán. Eso ya es muy trágico, ¿no? Podrá tenerlo todo Marco Aurelio, pero no tiene familia. No, ya ese chiste fue malísimo. Pero bueno, eso es lo que le aconteció a Marco Aurelio. Entonces, a pesar de que él va a ascender al trono, al poder, a los 40 años aproximadamente, pues su vida va a estar llena de infortunios en torno a la muerte. Y eso va a influenciar mucho su manera de ver la vida. Por otro lado, hay quienes dicen que el último emperador de la Edad de Oro pues fue Marco Aurelio, el último grande, y vamos a comentar de ello. Fíjense.
Esto lo cuenta Herodiano, el único de los emperadores que dio fe de su filosofía, no con palabras ni con afirmaciones teóricas de sus creencias, sino con su carácter digno y su virtuosa conducta. Marco Aurelio va a ser un personaje irreprochable, porque a pesar de que tenía todo, no dejó que eso influenciara su mente y no se dejó llevar por el lujo, por la riqueza. Imagínense ustedes que cuando naces y a los 10 años, vamos a extrapolarnos demasiado. Claudia Sheinbaum elige quién va a ser su sucesor de 10 años. No, ya sé que eso está muy extrapolado, pero eso es lo que le pasó a Marco Aurelio. Cuando él tenía 10 años, el emperador Adriano dijo, yo quiero adoptar a ese niño y quiero que ese niño sea emperador cuando crezca. Y Adriano ni siquiera era su papá ya había muerto y Adriano lo vio desprotegido y dijo, ese niño es muy listo, tiene que ser emperador de Roma, ¿no? Tenía solo 10 años. Y entonces, cuando va creciendo, él no deja que esa idea le inunde su cabeza, porque es como si a ti te dijeran, oye, tú vas a ser presidente a los 20 años. Ya uno puede soñar y voy a despilfarrar y voy a viajar por todas esas cosas. Pues Marco Aurelio no dejó que esos pensamientos llegaran y mantuvo mesura ante ello. Fíjense, cuando Marco Aurelio asciende como emperador, justo en ese año su esposa Faustina da a luz a una hermosa pareja de gemelos y uno de ellos va a morir a los pocos años. El otro va a ser el único varón superviviente de su descendencia y va a ser quien lo suceda, va a ser el sucesor, el conocido emperador Cómodo, que también lo traje a colación porque Cómodo, a pesar de tener al estoico ejemplar, a quien nos heredó una gran cantidad de sabiduría, pues Cómodo va a ser todo lo contrario, va a ser una calamidad. De hecho, si ustedes buscan el reinado o la gobernatura o el mandato de Cómodo, es una tristeza, es una tragedia, un melgalómano loco, desquiciado, ese es Cómodo. Bueno. Y como también Marco Aurelio era muy listo, era muy astuto, analizaba todas las cosas, recordó que él tenía un medio hermano, que era llamado Lucio Vero. Y él dijo, bueno, yo subo al poder porque así lo dijo mi abuelo, pero voy a subir al poder a mi medio hermano. No vaya a ser que al rato me vaya a querer matar él, porque eso era muy común en la política romana. Como codiciaban el poder, ¿qué hacían? Pues mató al emperador y me quedo con todo. Pues Marco Aurelio pensó a futuro y dijo, no quiero que mi hermano se influencie por eso, entonces vente como emperador conmigo. Y a pesar de que nadie obligó a Marco Aurelio, él le da el mismo cargo público, el mismo poder, la misma capacidad de elegir, y eso pues ya era muchísimo. Y nótese también algo importante. Se dice fácil, claro, tú asciende al poder a tu hermano y dale todo el poder y toda la riqueza y todo lo que tienes a él también. Pero ¿no es también cierta humildad de Marco Aurelio el que haya dicho, va, pues, pues lo comparto con mi hermano, me da igual, ¿no? Si eso mi medio hermano, si eso va a ayudar a que no me quiera matar, pues lo comparto. Yo siento que también es tener los pies sobre la tierra, porque alguien que se vuelve loco por el poder, pues imposible que lo comparta, imposible que diga, claro, asciende conmigo al poder, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando Marco Aurelio sube al poder. Y es algo bien irónico también, porque su medio hermano era todo lo contrario a Marco Aurelio. Lucio Vero, cuentan los historiadores, no poseía ni dotes de mando, ni inteligencia política, y su conducta personal no se regía por el sentido del deber. Era un hombre frívolo, amante de los placeres y los lujos, un libertino un tanto irresponsable. Y fíjense lo que hizo Marco Aurelio para tratar de reivindicar a su medio hermano que se le pasaba en fiesta, en orgía y despilfarrando todo. Marco Aurelio le envía como esposa a su hija Lucila. Ya sé, ella solo tenía 15 años, ya sé, esto es muy criticable totalmente, pero era como vivían en la antigua Roma. Entonces Marco Aurelio le envía como esposa a Lucila de 15 años y su esposa, su hija de Marco Aurelio, no logró corregir a Lucio. Al contrario, Lucila fue influenciada por el ambiente festivo y licencioso y dijo, pues me da igual todo lo que tenga que ver con el estoicismo, yo quiero estar de fiesta en fiesta. Entonces, aquí tenemos un busto del buen Lucio Vero, el medio hermano de Marco Aurelio, y pues a pesar de que su hermano trató de ven, vuélvete filósofo, acércate a lo moralmente correcto, pues Lucio Vero dijo, jamás.
jamás. Y así va a morir, de fiesta en fiesta va a morir su hermano también, Lucio Vero. Y bueno, eh, yo creo que Lucio Vero se hubiera llevado bien con, con el amo de Picteto. Y nos dice Ivette, otro hubiera matado al medio hermano. O sea, que Lucio Vero hubiera matado a Marco Aurelio o Marco Aurelio a Lucio Vero. Porque también algo de esto lo vamos a comentar. Ay, cerré la pestaña. Lo vamos a comentar en torno hacia la vida del emperador. Lo vamos a pasar por acá. Fíjense, tremendo búho que me hizo la IA. Vamos a pasarlo por acá. Marco Aurelio, sí, otro emperador. Muchas veces en la historia, los emperadores que subían al poder, lejos de compartir el poder, mandaban a matar a todos. Como comentábamos con Claudio, con Nerón que mató a su medio hermano también. Y su medio hermano tenía solo 10 años. Pero bueno, eso era muy común. El emperador viudo tituló esta parte de la historia porque conforme pasa el tiempo muere Faustina, muere su esposa. A ver, ya había muerto su medio hermano, ya había muerto su padre, su abuelo también, su padre adoptivo también ya había muerto, todos sus hijos varones ya habían muerto, menos Cómodo. Y entonces, pues a esto le añadimos que muere su esposa, ¿no? Faustina muere y esto causa en Marco Aurelio una gran pena. Aquí, perdón por el párrafo, por el espacio, era una pena difícil de medir. Y bueno, ¿por qué era muy dolorosa esta pérdida, además de por su esposa? Porque ella era la hija de su padre adoptivo, a la quien había conocido desde la adolescencia, una compañera y que le había dado 13 hijos. De ellos, bueno, solo Cómodo seguía vivo y sus 4 hijas, ¿no? De las que una pues le dio a su medio hermano Lucio Verón. Entonces Marco Aurelio, en honor a su esposa, le dedicó un templo y fundó un colegio de huérfanas, al cual llamó la Spuelae Faustiniae, como las hijas de Faustina, ¿no? Y bueno, ese orfanato de huérfanas específicamente fue dedicado a su esposa y también se cuenta que él llegó a decir una esposa tan obediente, tan amorosa y tan sencilla. Alguien con quien Marco Aurelio compartió toda su vida, o gran parte de su vida, pues ya no estaba, y esto influenció mucho en él. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque Marco Aurelio no, bueno, nos va a dejar solo un escrito, y ese va a estar muy influenciado por la muerte, porque como ya hemos visto, pues todos sus familiares pues morían, y él todo el tiempo con miedo a que alguien lo traicionara, porque así era la política, ¿no? Pero bueno, ¿cómo va a ser el fin de Marco Aurelio? En marzo del año 180, la peste le dio muerte. Afortunadamente no murió tras una conjura, sino fue debido a una enfermedad. Y pues aunque trató de resistir, incluso llegó a consumir opio para disminuir el dolor físico, que además de la peste, las enfermedades de su época eran muy fuertes, pues al final pues ya no pudo más, ¿no? Y algo bien irónico de la vida de Marco Aurelio es que por más que él se preparó en filosofía, que recibió la mejor educación debido al poder adquisitivo que tenía, pues por ironías del destino Marco Aurelio pasó la mayor parte de su gobierno en guerras contra los bárbaros. Se la pasó casi sus 20 años de emperador fueron dedicados a las guerras, que tenía que ir al oriente, que tenía que ir al norte, que tenía que ir de aquí para allá de guerra en guerra, de guerra en guerra. Y aunque fue muy preparado, pues nadie lo preparó para este tipo de combates, ¿no? Y aquí hay una historia interesante que se cuenta en torno a él, y es que Marco Aurelio fue traicionado por uno de sus mejores amigos, en donde su amigo empezó a esparcir el rumor de que Marco Aurelio había muerto porque estaba enfermo. Y dijo, no, pues es que ya se murió Marco Aurelio y me dejó a mí como emperador, ¿no? Entonces uno de sus amigos se autoproclama emperador y esto desata toda una conjura, ¿no? Pues lógicamente como Marco Aurelio andaba en guerra, le llega el chisme, oye, pues andan diciendo que ya te moriste y que pues dejaste a este Casio, se llamaba como el reloj, ¿no? Dejaste a este Casio como emperador. Y Marco Aurelio se queda así como, pues él era mi amigo de confianza, ¿no? Yo lo había dejado ahí específicamente para que no pasara eso. Entonces, dicen que Marco Aurelio se encerró durante una semana y que en esa semana nadie supo de él, nadie no escribió ningún mandato, no pasó nada, y que al terminar la semana salió como que de su oficina, de su estudio, y él dijo públicamente,
perdono a mi antiguo amigo, ya no lo considero mi amigo, pero lo perdono. Lo perdono y está bien, puedes seguir con tu vida. Yo estoy vivo, le dice al pueblo romano, yo estoy vivo y pues lo perdono a él, ¿no? Entonces este perdón público fue como, ¿qué? Nadie se lo esperaba, obviamente que era lo más lógico que hiciera cualquier otro ser humano, pues matar a quien te está usurpando el poder, pero no, Marco Aurelio se tardó una semana en meditarlo, en reflexionar en torno a ello y lo perdonó. Y aunque él lo perdona, pues la gente que seguía a Marco Aurelio pues terminó matando a Casio, ¿no? Pero bueno, esa historia se cuenta en torno a justo la etapa bélica de Marco Aurelio, donde pues él estaba bien ocupado en esto y nuevamente nos muestra cómo él justamente sí quería llevar a la práctica el estoicismo como tal. No era alguien que se la pasara diciendo que no se la pasaba en teorías, él practicaba el estoicismo. Y aquí tenemos, por ende, por el tipo de vida que tuvo, una de las frases más conocidas de él, que es, el arte de vivir se asemeja más al de la lucha que al de la danza. Y pues bueno, ya conociendo el contexto de Marco Aurelio, de las pérdidas, de las guerras y todo eso, dices, claro, vivir es una batalla continua en la que te tienes que defender, en la que tienes que atacar, tienes que retroceder, tienes que ser astuto y, no sé, tener una estrategia para saber qué hacer, ¿no? Entonces por eso le dice, pues es un arte, vivir es un arte, que es más difícil que danzar. No es menos importante la danza, claro que no, pero es más difícil vivir. Y bueno, llegando al apartado de la obra, la gran obra que nos heredó Marco Aurelio, pues la tituló Thais Heauton. Esto se puede traducir como hacia sí mismo, Heauton, sí mismo. Entonces, esta obra es titulada, pues hacia sí mismo, las cosas que me digo a mí mismo, ¿no? Y eso ya no tan literal, se lo han traducido la mayor parte de traductores como meditaciones. Si ustedes buscan el texto de Marco Aurelio, búsquenlo así, meditaciones, e incluso lo van a encontrar en esta edición que yo no he podido leer porque pues no he ido específicamente a comprarla, pero es Meditaciones de Gato Aurelio, en donde convierten a Marco Aurelio en un gato. También tiene su manga. Si buscan el manga de Marco Aurelio, lo van a encontrar así como meditaciones. Ahorita les pongo un poco de ello. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar de meditaciones? La única obra que nos dejó. Y es que van a estar escritas en griego antiguo. Y en realidad se va a tratar más de apuntes personales. No es que Marco Aurelio haya dicho yo voy a publicar esto. No. Él simplemente escribía sus reflexiones. Por eso lo tituló así, Reflexiones. Él las escribía como en agradecimiento, como lo que opinaba en torno a la muerte, como los consejos que había recibido. Bueno, eso es lo que, los consejos que se daba a sí mismo. Eso es lo que escribió en sus meditaciones y fueron escritos hacia la etapa final de su vida. En ellos vamos a ver mucho este pensamiento de la muerte, como de pues la muerte va a llegar, y la muerte es como el fuego que consume la madera, pero no es el final porque de la madera surge el carbón, y vamos a ver reflexiones así en torno a la muerte, y también vamos a descubrir como esta vida austera. Se cuenta que a pesar de que Marco Aurelio tenía todo, él llegaba al palacio real o al lugar donde vivía y se quitaba la toga para decir, yo soy un ser humano, más que un emperador soy un ser humano. Entonces se quitaba el título de emperador dentro de su casa. También hay quien decía que vivía, que dormía sobre una piel de león. Imagínense teniendo todos los lujos del mundo, decir, yo no quiero ningún lecho y simplemente quiero una piel de león y me duermo en el piso. Ese era Marco Aurelio, un personaje de quien siempre podríamos hablar muchísimas cosas. Y bueno, como el tiempo apremia, vamos a hablar solo de uno de los dos. A ver si nos da tiempo, pero por ahora diré que solo hablaremos de uno, un fragmento de las meditaciones, que es el libro 4, específicamente el 3, aquí lo tenemos. Libro 4, específicamente el 3. Y fíjense cómo escribía Marco Aurelio. Marco Aurelio es muy sencillo también al escribir. Y dice, se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros. Pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma.
sobre todo aquel que posee en su interior tales bienes, que si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquilidad total. Y denomino tranquilidad única y exclusivamente al buen orden. Nótese orden como la ataraxia, aquello que no está perturbado, ¿no? Al buen orden, dice, es la verdadera tranquilidad. Concédete pues sin pausa este retiro y recupérate. Sean breves y elementales los principios que tan pronto los hayas localizado, te bastarán para recluirte en toda tu alma y para enviarte de nuevo, sin enojo, a aquellas cosas de la vida ante las que te retiras. Justo lo que comentábamos, ¿no? ¿Te pasó algo feo? ¿Estás enojado? Medita. En otras palabras, está diciendo, medita. No pienses, relájate, retírate del lugar donde estás, mentalmente hablando, y ya que estés tranquilo, decides ante esas cosas que te están causando enojo, ¿no? Dice, porque ¿contra quién te enojas? ¿Contra la ruindad de los hombres? Reconsidera este juicio. Los seres racionales han nacido el uno para el otro. La tolerancia es parte de la justicia. Sus errores son involuntarios. Parece que estamos leyendo a Epicteto, ¿verdad? Pues ambos son estoicos. Dice, reconsidera también cuántos declarados ya enemigos, sospechosos u odiosos, atravesados por la lanza, están tendidos, reducidos a ceniza. Y ahí está diciendo, mira, toda la gente que tuviste de enemigos, ¿cuántos ya no están? ¿Cuántos ya ni siquiera te persiguen? ¿Cuántos ya murieron? Modérate de una vez, pero ¿estás molesto por el lote que se te asignó? Rememora la disyuntiva, o una providencia o átomos. Siento que esa es una reflexión en torno a la muerte y un poco en torno a lo espiritual. Y gracias a cuántas pruebas se ha demostrado que el mundo es como una ciudad. Pero, ¿te apresarán todavía las cosas corporales? Date cuenta que el pensamiento no se mezcla con el hálito vital que se mueve suave o violentamente, una vez que se ha recuperado y ha comprendido su peculiar poder. Y finalmente, ten presente cuanto has oído y aceptado respecto al pesar y al placer. ¿Acaso te arrastrará la vanagloria? Dirige tu mirada a la prontitud con que se olvida todo y al abismo del tiempo infinito, por ambos lados, a la vaciedad del eco, a la versatilidad e irreflexión de los que te dan la impresión de elogiarte, a la angostura del lugar en que se circunscribe la gloria. Porque la tierra entera es un punto, y de ella, ¿cuánto ocupa el rinconcillo que habitamos? Y allí, ¿cuántos y qué clase de hombres te elogiarán? Te resta pues, tenlo presente, el refugio que se halla en este diminuto campo de ti mismo. Y bueno, pues ahí está haciendo una como una extrapolación, ¿no? Dice, a ver, ¿cuánta gente no existe en el mundo? Y de esos, ¿cuántos son justos? ¿Cuántos realmente vales la pena lo que ellos opinen? Pues da igual incluso eso, solo quédate con lo que tú opines de ti mismo. Nuevamente haciendo como el símil con la gente que tiene enemigos y esas cosas, ¿no? Entonces dice, el único que te queda, dice, te resta pues, tenlo presente, el refugio que se halla en este diminuto campo de ti mismo. O sea, lo único que te queda, lo único que tienes, es lo que tú opines de ti mismo, ¿no? Y por encima de todo, no te atormentes ni te esfuerces en demasía. Antes bien, sé hombre libre y mira las cosas como varón, como hombre, como ciudadano, como ser mortal. Nuevamente la libertad en esto del estoicismo, ¿no? Y entre las máximas que tendrás a mano y hacia las que te inclinarás, figuren estas dos. O sea, tus dos máximas van a ser estas. Una, que las cosas no alcanzan al alma, sino que se encuentran fuera, desprovistas de temblor, y las turbaciones surgen de la única opinión interior. Nuevamente vemos, tu máxima va a ser la ataraxia. Las cosas no pueden alcanzar tu espíritu. Sea lo que sea, nada puede turbar tu espíritu, me está diciendo. Y dos, que todas esas cosas que estás viendo pronto se transformarán y ya no existirán. La reflexión en torno a la muerte, a lo efímero, ¿no? Piensa también constantemente de cuántas transformaciones has sido ya por casualidad testigo. El mundo, alteración, la vida, opinión. Y bueno, ahí vemos cómo nuevamente hace una reflexión en torno a eso. Dice, tus dos máximas deben ser que nada debe
turbar tu espíritu y al final todos, en otras palabras, todos y todo se acaba. Todos morimos y las cosas técnicamente se terminan, ¿no? Y bueno, esta es una reflexión de Marco Aurelio en sus meditaciones. Aquí vemos el manga de Marco Aurelio. Este no está completo, no lo tengo completo, pero fíjense nada más. Fíjense nada más. Aquí tenemos a Marco Aurelio, también llamado el filósofo de uno de los 5 buenos emperadores. Y está muy chido esto. No he conseguido como tal el PDF. Y el de Gato Aurelio tampoco lo he conseguido. Ese lo he visto en físico, pero ahí luego lo conseguimos. Entonces, Marco Aurelio es alguien a quien han querido muchísimo, a quien incluso hoy en día, como bien Sapere Aude me decía en un video de TikTok, lo consideran y lo agrupan dentro de la autoayuda y la superación personal. Y ya hablaremos de eso en las futuras sesiones. Solo quería dejar ello aquí claro presente. No leeré más porque no nos alcanza el tiempo, porque el otro fragmento sí estaba más largo. Pero ahí está el PDF para que ustedes lo chequen. Yo a partir de ahora les dejo el open mic para que si quieren comentar algo en torno a ello, en torno a Marco Aurelio, en torno a justo a las máximas que él decía para sí mismo, ¿no? Pues la muerte va a llegar y lo único que te debe importar más que la opinión ajena es que nada puede alcanzar tu espíritu, nada puede afectar a tu alma. Te pueden hacer lo que quieran físicamente, pero nada puede turbar tu alma. Es imposible que algo lo haga, ¿no? Bueno, pues ahí está la reflexión de Marco Aurelio. Y pues si quieren decir algo, es este el momento. Adelante. Y si no, no pasa nada tampoco. Adelante, Ingrid. Ay, yo creo que sí necesitas como nacer con ese temperamento, ¿no? Para que no te sea tan difícil poder pensar como ellos, ¿no? O ser estoico, porque yo, por ejemplo, tengo un temperamento más, más como visceral y todo me molesta. Entonces, el, el tratar de permanecer como imperturbable a pesar de las situaciones es muy complicado. Entonces, yo creo que él sí nació así, siendo como reencarnación de Buda, y por eso tal vez se le fue como muy fácil, ¿no? O fue el camino lógico para él. Pero yo creo que no todas las personas nacemos así y es muy complicado poder entender y poder practicar lo que lo que él pensaba, ¿no? Ay, gracias, Ingrid. A ver, ahorita comento algo después de Ivette. Adelante, Ivette. Este, sí, no, fíjate que yo al contrario de Ingrid, creo, yo soy más de la idea de que sí se puede entrenar, o sea, el cómo somos es la respuesta de todas nuestras circunstancias, ¿no? De ya nacemos y todo lo que tenemos alrededor. Pero creo que, y claro, tenemos algunas tendencias, ¿no? A lo mejor unos somos más temperamentales, otros no tanto, pero yo soy de la idea que sí se puede entrenar, o sea, con cierta, pues con voluntad y sí se puede lograr eso, ¿no? Porque muchas veces hacemos exactamente lo contrario, nos dejamos llevar y decimos, sí, ¿por qué no? Pues estoy enojada, pues qué, y más rabietas hacemos, ¿no? Y yo creo que sí, si somos más conscientes, sí podemos entrenarlo hasta cierto punto. ¿Alguien más quiere agregar algo respecto a ello? Ya sea el punto de vista de Ivette y el de Ingrid, o en general, si quieren comentar algo, también es válido. Yo creo que también cobra sentido lo que decía René, de que la virtud es algo que se puede ir trabajando, ¿no? Según Aristóteles, es algo que se va moldeando, se va fortaleciendo y puede también que haya ciertos matices ahí. Pero a ver, antes de seguir, adelante, Luna. Y bueno, en mi caso, conforme ibas explicando las ideas que tenía, las experiencias, yo creo que todos pasamos por esas situaciones en diferentes edades.
e ideas, ¿no? Analizamos, vemos las situaciones y con esto pues comprobamos que antes de nosotros alguien ya lo había pasado y ya lo había superado, ¿no? Y que nada es imposible. Y como dices, o sea, yo aprendí, ¿no? A que la mente es súper poderosa después del accidente. Créeme que mi punto de vista cambió completamente. O sea, si ya tenía algunas ideas, algunos pensamientos, con eso terminé de confirmar. Y, y justo también, ¿no? De aprender a llevar todo eso a la práctica, porque es muy fácil decir o aprender, pero llevarlo a la práctica, ya cuando lo vives, híjole, eh, te hace sobrevivir a ti mismo, ni siquiera al mundo, sino a ti mismo, a tus pensamientos, a tus ideas y a cómo lo vas a llevar a la sociedad también, cómo lo vas a enfrentar. No sería eso. Sí, yo creo que para cerrar el día de hoy, sí, la verdad es que los postulados estoicos, hablando específicamente de esta filosofía, son muy bonitos, pero llevarlos a la práctica a veces cuesta mucho trabajo. Y creo que para ellos sí es... Algunos quizás sí se les hará más fácil que otros, algunas que otras, pero creo que definitivamente es algo que se tiene que practicar, porque es como cuando aprendes a manejar, ¿no? Que al inicio estás como el clutch, el freno, primera, y estás como con ese nervio, y llega un punto que lo practicas tanto que pues te vuelves un maestro, una maestra de la conducción, ¿no? Yo creo que lo mismo pasaría en este caso con el estoicismo. De inicio puede que sea como, uff, que yo perdone a quien me difamó está difícil, ¿no? Pero a lo mejor después de 20, 30 años, como en el caso de Marco Aurelio, que estas meditaciones escribe hacia el final de su vida, pues ya era todo un maestro en el dominio de las emociones, en la profundidad de las pasiones, y pues ya también por eso podemos notar que logró hacer muchas de esas cosas, ¿no? Pero bueno, al final, pues no deja de ser filosofía, y la filosofía siempre es bien abstracta y nunca tiene una respuesta total ante una pregunta. Entonces yo lo voy a dejar ahí. Yo nada más les comparto el saber, los documentos, donde están, donde pueden consultarlo, y ya de ustedes siempre definen qué es lo que se puede hacer a partir de ello. Y antes de terminar la sesión, solo quiero decirles que la próxima sesión tenemos una sorpresa muy, 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 muy padre. Y no les diré más, simplemente no falten, nos vemos por acá. Y estoy seguro que la vamos a pasar muy bien la siguiente sesión. Entonces, cuídense mucho. Yo voy a subir el contenido al Classroom. Si no están y quieren estar, mándenme su correo y les agrego. Gracias por estar un domingo más por acá. Y la próxima semana nos vemos con esa sorpresa que les tenemos, ¿vale? Cuídense mucho. Abete Omnes. Cuídense mucho. Nos vemos. Ay. Bye, gracias por todo. Bye bye. Bye, nos Adiós. vemos. Nos Muchas vemos.